que la palabra de Dios es el instructivo de tu vida. Yo no entiendo por qué razón la religión que dice ser, la que Jesucristo fundó, no exige el conocimiento de la palabra de Dios. Obvio es de que Satanás tiene mucho que ver en disfrazarse de religioso para que las personas puedan seguir una religión y no a Jesucristo. ¿Sí me explico? Pero aquella persona que verdaderamente es enviada por Dios para poder compartirles a ustedes la palabra de Dios, aquella persona que Dios designe para poderles hablar a las personas del Evangelio de Jesucristo, ustedes mismos se van a dar cuenta porque tiene la unción del Espíritu Santo. Esa unción te toca a ti y tú llegas a tener un aprendizaje tal de que cuando se llegue un conflicto en tu vida, tú sepas qué vas a hacer con ese conflicto cuando llegue. O sea, tú tienes que atacar el conflicto y tú tienes que ser más que vencedor en Jesucristo, porque tú solo no puedes. Tú necesitas que Jesucristo esté contigo para que tú puedas resultar vencedor, varón. Entonces, es así como esto funciona. No como dice Satanás, que te llenes de religión, que todo sea religioso y que ya con eso ya estás tú con Dios. No, no es así, varón. Dios está contigo si tú eres compatible con Jesucristo. Si tú eres compatible con Jesucristo, cualquier conflicto que se presente en tu vida, tú podrás vencer. Ese es el objetivo. ¿De qué sirve tener mucha religión y luego llega un conflicto y no sabes qué hacer? Andas buscando por medios equivocados, apenas le empiezas a pedir a Dios que te ayude cuando ya debiste haber estado preparado desde el principio del día. Cuando tú empiezas un nuevo día, desde ese momento tú tienes que fortalecerte en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, para que de esa manera, varón, tú ya puedas estar preparado si llega a venir un conflicto. ¿Qué es lo que les dije que pasó conmigo en este día? Me enfrento a conflictos. Aunque soy un predicador, eso no significa que no me voy a enfrentar a conflictos. Me enfrento a conflictos, varón. Pero mucho tiene que ver que cuando yo me despierto, lo primero que hago es me tiro al piso y le digo, Señor, por favor, te ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que me fortalezcas. Fortaléceme, Señor. Renueva mis fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Y renuévame, Señor, el poder y la autoridad que tu Hijo Jesucristo me ha dado para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando tú estás bien fortalecido en Cristo Jesús, así que llega una enfermedad, tú puedes reprender esa enfermedad si sabes bien que se trata de una lucha espiritual o un ataque espiritual. Pero si una enfermedad viene porque tú mismo no cuidaste el cuerpo, templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, entonces por más que ores de nada va a servir, porque tú mismo abriste una puerta a Satanás con un mal cuidado al cuerpo que Dios te dio, varón. Entonces tenemos que entender de dónde vienen las adversidades, varón. Si nosotros mismos tuvimos la culpa o si simplemente es una prueba o un ataque, una prueba como en el caso de Job, o un ataque espiritual donde viene el enemigo a querer probar nuestra fe, a ver si verdaderamente estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, llega la enfermedad y nosotros la reprendemos diciéndole a la enfermedad, vete de mi cuerpo, porque Jesucristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo no tengo por qué estar pagando algo que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Las enfermedades son espirituales, varones. Era como les dije la vez pasada, ¿alguien vio venir a una enfermedad? No, nadie ve venir a una enfermedad. ¿Por qué no ves la enfermedad cuando viene? Porque es espiritual. Lo que es espiritual no se ve, y lo que no se ve es espiritual. Y si es espiritual, varón, entonces tú espiritualmente vas a atacar a ese espíritu malo que llegue a tu vida. Solamente los espíritus malos pueden ser vencidos en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea, eres tú, varón, el que debes de estar fortalecido siempre. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Chequen Josué 1:8.
Josué es el de los primeros libros de la Biblia. Amén. Después de Deuteronomio sigue Josué, ¿verdad que sí? Amén. Sí, muy bien. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué página tienes para que le digas al pastor? 171. ¿Cuál? 171. 171. Ok. Josué 1:8. Y nos dice la palabra de Dios, que es tan bendita y poderosa. Dice, fíjate bien lo que te dice. Vamos a ver del versículo número 5. Así que si tú estás en Cristo, varón, esta palabra es para ti. En el versículo número 5 te dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Quién te va a poder hacer frente? Nadie. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Así que, varón, hay una promesa de parte de Dios de que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas compatibilidad con Dios. Y ese Dios te ha dicho a ti acerca de Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. Así que si tú haces caso a lo que Dios te ha dado, que es Jesucristo, te enfocas solamente en Jesucristo, entonces Él dice que Él estará contigo todos los días de tu vida. Amén. No tienes por qué andar batallando, varón. Batalla aquel que pues se pone a las patadas con el mismo Dios. Así que pues, este es así, varón. O estás con Dios o no estás con Dios. Si estás con Dios, Él te está dando esta promesa: nadie te podrá hacer frente. Nadie te va a vencer, varón. Nadie. Así como estuve con Moisés, que Moisés con aquella vara abrió un mar para que pasara el ejército, para que pasara el pueblo de Dios por tierra seca, porque venían persiguiéndole los egipcios. Por un lado estaba el mar y por otro lado estaban los egipcios que ya venían a atacar al pueblo de Dios. Así igualmente tú puedes sentirte acorralado en muchas circunstancias de tu vida, varón. Muchas personas dicen: no, esto ya veo que es imposible. Por un lado está el mar y por otro lado están mis enemigos. ¿Qué hago entonces? Mucha gente se da por vencido. Pero para Dios nada es imposible. Dios le había dicho a Moisés: mi vara y mi callado estarán siempre contigo. Ahí estará mi poder contigo y mis palabras siempre estarán en tu boca. Así que si Dios está contigo, varón, ¿cuál es el problema que tú puedes tener? ¿Te vas a enfrentar a conflictos? Sí te vas a enfrentar a conflictos, pero sí podrás encontrar siempre la salida en cada conflicto. Se acordó Moisés de lo que le había dicho Dios, de que en su vara y en su callado estaría el poder de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso la vara en el mar y el mar se abrió. El que no conoce la palabra de Dios va a decir: oye, no, eso no es cierto. Son mentiras. ¿Cómo es posible que el mar se abra? Pero para Dios nada es imposible, varón. Así tú te puedes enfrentar a algo que es imposible según tú, pero para Dios no es imposible. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 6. Pero ahí viene lo que tú tienes que hacer. En el versículo número 5 te dice lo que Dios va a hacer contigo. Estar contigo. Lo que Dios tiene que hacer, te lo dice en el versículo 5. Pero en el versículo 6, lo que tú tienes que hacer: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así igualmente la bendición de Dios para ti, varón. Dios te da bendición si te da poder y te da autoridad Jesucristo, según el Evangelio de Lucas 10:1, Lucas 9:1 y Mateo 10:1. Jesucristo te da poder y autoridad. Tú ese poder y esa autoridad de Jesucristo la puedes dar a toda aquella persona que tú dirijas en el poderoso nombre de Jesucristo también. Que esas personas hayan aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida es por herencia. Lo que me dio mi Señor Jesucristo, ahora te lo doy a ti para que tú lo continúes de generación en generación. Pero, ahí va el pero.
Nunca dejen de ser compatibles con Jesucristo, porque al momento que seas incompatible con Jesucristo se rompe, se cae esa bendición. Entonces por eso te está diciendo en el versículo número 6, esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. Y luego después en el versículo número 7 dice, solamente esfuérzate y sé ¿qué? Muy valiente. Muy valiente. O sea, ya no te dice que seas valiente, te dice que seas muy valiente. ¿Por qué, varón? Porque en este mundo te vas a enfrentar a muchas luchas. Y nada de que te estés acobardando. Nada de que le tengas miedo al diablo. El diablo no es para que le tengas miedo, varón. Porque en el momento que tú le tienes miedo al diablo, varón, el diablo se va a engrandecer sobre ti. Está como, por ejemplo, hay un perro bravo en la calle, pero si el perro es bravo, ¿por qué es bravo? Porque todo el mundo le tiene miedo. Pero si tú te preparas y estás dispuesto a atacar al perro, si el perro viene contigo, o sea, tú en vez de correr, tú lo vas a agarrar, lo vas a enfrentar, ¿verdad? Lo primero que haces es darle un patín al perro para que no te ataque. Entonces el perro, cuando ve que tú ya estás luchando, el perro se va a detener, va a decir, oye, este no me tiene miedo. Así es el diablo. Así es lo mismo el diablo va a atacar. Pero si tú le tienes miedo, el diablo se enseñorea y se engrandece sobre tu vida. Pero en el momento en que tú lo atacas, la única manera de atacarlo, varón, porque hay mucha gente que ataca al diablo de diferentes maneras, pero la única manera de atacarlo es en el poderoso nombre de Jesucristo. Pero, ahí viene el pero. A mí me gustan siempre los peros, porque es importante aclarar. Tú estás en Jesucristo, pero necesitas ser compatible con Cristo, porque si tú quieres reprender a Satanás en el nombre de Jesucristo, pero hay algo en ti que no es compatible con Cristo, el diablo te truena, varón, y te hace garras. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que había unos que le decían al diablo, yo te reprendo en el nombre de aquel que dice Pablo. Y el diablo le dijo, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero no te conozco a ti. ¿Tú quién eres? Y dice la palabra de Dios que le dio el diablo una revolcada de esos que intentaban, como si fuera una varita mágica, en el nombre de Jesucristo, sí, como si fuera una varita mágica, querer reprender a un diablo, pero tenían muchas cosas incompatibles con Jesucristo. Es más, fíjate bien, cuando hay algo incompatible con Jesucristo, el poder de Dios es tan fuerte que aún puede la persona hacer milagros, ¿sí sabes eso? O sea, una persona puede reprender en el nombre de Jesucristo porque el poder de Jesucristo es bien fuerte. Y dice la palabra de Dios que muchos me dirán Señor, Señor, dice Jesucristo. Dice el mismo Jesucristo, muchos me van a decir Señor, Señor, pero yo les voy a decir, ¿saben qué? No los conozco. ¿Cómo que no nos conoces? Nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Nosotros impusimos manos sobre los enfermos y los enfermos sanaron. ¿Sabes qué responde Jesucristo? No los conozco. No los conozco. Porque hay muchos que usan el nombre de Jesucristo, aún demonios, fíjate, tienen demonios en su interior y usan el nombre de Jesucristo como si fuera una varita mágica. Y Jesucristo dice, por esa razón yo no te conozco. Aunque hayas echado fuera demonios en mi nombre, aunque hayas sanado enfermos, no te conozco. Y la gente le sigue pidiendo al San Pascual Bailón, al San Judas Tadeo, a Santo Niño de no sé qué, a San Martín de Porres, a San Judas y a San Judo y a San Chucho y a San Filemón. O sea, no sé, tantas cosas que inventa el diablo. Pero Jesucristo va a decir, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Hacedores de maldad. Así que, varón, ¿qué es lo único que se necesita para que Jesucristo diga, sí te conozco? La compatibilidad con Jesucristo. En forma total. La conexión, así es. Entonces, siguiendo aquí con Josué,
Entonces dice, esfuérzate y sé muy valiente. Dice, sé muy valiente porque los catorrazos van a venir cada vez mayor, más fuertes. Entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí está la ley de Moisés, varones. En el Antiguo Testamento. Aquí está todo lo que Dios puso por medio de Moisés. Y dice, no te apartes de ella. O sea, de esta ley, varón, no te apartes. Pero ¿qué es lo que sucede, varón? Mira, sinceramente, yo te digo, yo antes de conocer a Jesucristo, antes de convertirme a Jesucristo, antes de aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, yo decía que conocía la palabra de Dios, pero no la conocía. Creía yo que la conocía nada más por lo poco que me daban en la misa católica los domingos. Creía yo que con eso era suficiente. Y no es suficiente, varón. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo que no te apartes de esta palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. O sea que enfócate a conocer la palabra de Dios al 100%, varón, porque ese va a ser tu salvación, que tú tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Ya tienes el conocimiento, pero ahora necesitas al Salvador, que es Jesucristo. Así que, varón, teniendo a Jesucristo como tu Salvador y teniendo la palabra de Dios como el conocimiento para salvación, entonces, varón, ahí es donde está la victoria. Solamente tú esfuérzate y sé muy valiente, porque van a venir los conflictos fuertes. Y por más fuertes que vengan los conflictos, varón, tú tienes que ser más valiente y más esforzado todavía. Amén. Así que, varón, los estoy preparando a ustedes en el nombre de Jesucristo, porque si vienen conflictos fuertes, no quiero que ninguno de ustedes se acobarde. O sea que ya desde ahorita ya los estoy preparando, los estoy mentalizando para que si viene el conflicto, no te acobardes. Sean valientes, sean fuertes, exactamente así es. O sea que visualice ese momento, un momento de debilidad, suponiendo. El momento de debilidad, viene un camarada y te vuelve a ofrecer droga para que caigas. Ahí está donde tienes que poner tú ese esfuerzo mayor y ser muy valiente en reprender todo eso que el diablo quiere otra vez volver a ganar contigo. Así que, varón, en el poderoso nombre de Jesucristo, toda artimaña del diablo, todo recurso de Satanás en tu vida ya está destruido. Solamente lo que tienes que hacer es cerrarle la puerta al enemigo para que el enemigo no vuelva a entrar a tu vida ni a enseñorearse en tu vida tampoco. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Esfuérzate y ¿qué? Se vale. Muy valiente. Muy valiente. Primero te dice que seas valiente, pero después, a medida que vienen los catorrazos más fuertes, tienes que ser más valiente todavía. Para atrás, varón, ni para agarrar vuelo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, versículo número 8, ahí viene la clave. Una clave muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, varón. Y sin embargo se ha apartado este libro de mucha gente. En la Iglesia Católica mejor prefieren darte un folletito con una porción del Evangelio. Pero dice, no está diciendo que nunca se aparte de tu boca un mensaje o un pasaje bíblico de la ley. No, dice toda esta ley. Nunca se apartará de tu vida. Pero dice, nunca se apartará de tu boca. Entonces quiere decir que yo tengo que estar constantemente mencionando la palabra de Dios. Bendito Dios que nos da de comer. Amén. Cuando te sientas a la mesa, bendito Dios, gracias porque hay este alimento. No lo vas a hacer como algo rutinario, varón. No hagas nada por rutina. Hazlo de corazón. Cuando lleguen los alimentos, tú dile, Señor, gracias por esto. Oren en grupo, pero si en tu corazón tú también ora en lo personal con Dios y dale ese agradecimiento, Señor, gracias porque tú me tienes aquí en este lugar con este alimento. Yo sé que tú me tienes en este lugar porque tú quieres algo de mí, que me quieres preparar.
para algo que yo todavía ni siquiera sé. Amén. Así también estuve yo en situaciones de cierto cautiverio, varón. Yo tuve que pasar por un fuerte desierto antes de compartir la palabra de Dios. Yo no entendía por qué el desierto, por qué la gente me daba la espalda, por qué los amigos me daban la espalda, por qué el trabajo lo perdí, por qué económicamente andaba mal, pero no me faltaba nada, varón. O sea, no tenía trabajo, obviamente no había ingreso, pero de todos modos nunca me faltó nada. Porque la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Amén. Así que en ese mismo Salmo 23, ciertamente, Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Así que si el Salmo 23, 6 lo avala por escrito, lo que Dios está diciéndote a ti, varón, que ciertamente, o sea que no hay lugar a que vaya a haber alguna falla. La misericordia, el bien y la misericordia de Dios te seguirán, varón. O sea que donde quiera que tú vayas, ahí viene el bien y la misericordia detrás de ti. Donde quiera que tú vayas, ahí vienen dos ángeles poderosos detrás de ti. Uno se llama bien y el otro se llama misericordia, varón. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer para que esos dos ángeles estén siempre detrás de ti? Que te esfuerces, que seas muy valiente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo puedes lograr que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley? Continúa diciendo Josué 1:8. Sino que de día y de noche, varón. Ahí está la clave. Día y noche, aunque el diablo se enoje y te diga el diablo que eres un santurrón, el diablo te va a decir que eres un santurrón y que tú ya fastidiaste, que tú para todo sacas a Cristo y que no debes de ser tan santurrón. A mí me lo han dicho, que yo no debo de ser tan santurrón, pero nada más porque digo bendito Dios que proveyó, bendito Dios que no nos ha de faltar. Pon tu fe en Dios y verás que todo va a salir muy bien. Y la gente se enoja por este tipo de vocabulario que ya está en mi corazón anidado. Confía en Dios, no temas, todo va a salir bien. Dios proveerá. Bendito Dios que siempre está con nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el vocabulario, varón, de una persona que nunca se aparta de su boca este libro de la ley. Y no estoy siendo muy religioso, varón. Solamente mi fe y mi confianza está puesta en Dios. ¿En quién quieren que la ponga? ¿En el gobernador, el Bronco, por ejemplo? No, pues mejor me voy al pantano que confiar en el tipo ese o en cualquier otro. Maldito, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Allá están las iglesias cristianas llenas de malditos porque confían en el pastor y no en lo que Dios dice. Jesucristo dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el pastor dice, no, espérense, después vamos. Y mucha gente obedece al pastor y no a Jesucristo. Y esos son malditos. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas mujeres no hay que sus esposos le dicen, no vas a la iglesia? Tú te me quedas aquí en la casa y me vas a atender, es más, hazme de comer de una vez, en vez de que andes yendo a la iglesia. Y la mujer se agüita y haz de cuenta que la mujer se azorrilla, como dicen por ahí, ¿verdad? Se azorrilla toda y le hace caso al esposo por miedo. Pero también se necesitan mujeres valientes que le digan al esposo, sabes una cosa, eres mi esposo, te debo respeto, te debo obediencia, pero es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Amén. Lo que pasa es que si no conoces la palabra de Dios, cómo aplicarla en el momento oportuno, el diablo te hace garras, varón. Y ya dejaste de ir a conocer de la palabra de Dios, porque el diablo dijo, te quedas y te quedaste. Por nada del mundo, varón, dejes que el diablo te quite la palabra de Dios de ti. Nunca lo permitas.
Primero está Dios en tu vida, sobre todas las cosas, varón. Amén. Fíjate, a mí me pasó una prueba inclusive, una prueba, y se las voy a decir. Yo vivo solo, como les decía, pero mi hijo está algunos días ahí conmigo. Algunos días sí, otros días se va con sus hermanos, sus primos, perdón. Se va con sus medios hermanos y está con ellos. Y cuando estoy solo, yo digo, bueno, Señor, estoy contigo, no estoy solo. Pero una de esas veces que mi hijo estaba conmigo, unos días está conmigo, yo lo veía siempre. Mi hijo nunca sale de mi casa, mi hijo siempre me avisa cuando sale. Aunque yo esté dormido, mi hijo dice, papá, voy con mis primos o voy con mis medios hermanos, qué sé yo, no sé. Digo, sí, hijito, está bien, nada más no te tardes. ¿Cuándo vas a venir? O sea, hay una comunicación excelente. Pero una vez eran las 5 de la mañana y me levanté a orar. Y cuando me levanté a orar, no vi a mi hijo. Y mi corazón luego se llenó de pánico. ¿Te das cuenta? Pero yo me había levantado a orar. Así que en ese momento yo vi que mi hijo no estaba y se me hizo raro. Porque yo lo había visto cuando se durmió. Lo vi ya tarde cuando se durmió. Entonces yo dije, no. Aquí creo que es una prueba. Me levanté a orar y a orar me voy a poner. Eso de que mi hijo me preocupe, mi hijo pasa a segundo término. Pero primero estás tú, Santísimo Dios. Amén. Y le dije yo a Dios, Señor, aquí estoy, Padre. Vengo, como todos los días, a adorarte, a entregarte mi amor, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, Señor. Vengo a darte gracias por tu Hijo Jesucristo. Vengo a suplicarte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que renueves mis fuerzas de este día, mis fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Físicas porque necesito estar fuerte para lo que me vaya a enfrentar el día de hoy. Emocionales porque necesito estar cuerdo, necesito estar sobrio. Y espirituales porque necesito el poder y la autoridad de tu Hijo Jesucristo en mí para echar fuera todo espíritu inmundo, o para sanar toda enfermedad y toda dolencia, o todo conflicto en el que me enfrente. Tengo que salir victorioso en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, te ruego que renueves en mí todas estas fuerzas en el día de hoy. Te pido por mis hijos, te pido, Padre Santísimo, por todos y cada uno de las personas de los centros de rehabilitación que escuchan tu palabra a través de mi boca, principalmente aquellos que ya son tuyos a través de tu Hijo Jesucristo. Es lo que siempre le digo a Dios en todas las mañanas. Dios es testigo que nunca falla esta oración por ustedes, varones. Amén. Así como oro por mis hijos, oro por ustedes. Amén, amén. Y así como a mis hijos los cubro con la sangre y con la llaga de Jesucristo, a ustedes también. Amén. ¿Se dan cuenta, varones? O sea, así que cuando me levanto en la mañana tengo que fortalecerme, llenarme de poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo para poder enfrentarme al día, varón. Porque pueden venir situaciones como el día de hoy, conflictos, y pues los puedes vencer. Miren, estoy aquí con ustedes. En vez de estar todo afanado allá resolviendo un conflicto de esos, primeros Dios. Bueno, terminé de orar, varón, ¿y qué creen? Abrí la puerta para salir a buscar a mi hijo y hablarle por teléfono al mismo tiempo, y mi hijo iba entrando. ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde estabas? Me asustaste. Y dice, no, papá, aquí estaba afuera en el porche, nada más que pues me salí a tomar aire un poquito. Y aquí estuve, papá, meditando, estuve tranquilo aquí, afuera en el porche. Dije yo, bueno, ¿qué tal si me hubiera llenado de pánico, hubiera ido a buscar a mi hijo primero y luego después haber orado? ¿Se dan cuenta, varones?
cualquiera que sea la situación en tu vida, la emergencia en tu vida, no se te olvide que primero es Dios, porque con Dios podrás resolver cualquier emergencia y cualquier conflicto. Amén. Sin Dios, con tus propias fuerzas nunca vas a poder hacer nada, varón. Amén. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Así que aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para dos cosas que ahí mismo te continúa diciendo. Para que guardes y hagas conforme a todo, no dice algunas cosas, todo lo que en él está escrito. ¿Sí te das cuenta? O sea, guardar, conozco la palabra de Dios y me enfrento al conflicto, aplico lo que conozco de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo a través de mi Señor Jesucristo. Así es como se enfrentan los conflictos, varón. Guardar y hacer todo conforme a lo que aquí está escrito, porque muchos guardan pero no hacen. Muchos guardan, ojo, muchas iglesias así son, guardan la palabra de Dios, conocen muchísimo la palabra de Dios, pero llega la enfermedad y no saben qué hacer, van con el doctor. O empiezan a pedirle a Dios lo que Dios ya les ha dado, poder y autoridad, para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y le están pidiendo a Dios que les dé, apenas, como si el diablo les fuera a esperar, como si el diablo te fuera a esperar cada vez que tengas un conflicto. El diablo nunca te va a esperar, tú ya tienes que estar preparado cuando llegue el conflicto, varón. Porque eso de pedirle a Dios, apenas pedirle a Dios, cuando ya te llegó el agua al cuello, eso no se hace así, varón. Te llega el agua al cuello y tú vas a reprender, te echo fuera, demonio de lo que sea, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera. No hay tiempo de que te prepares. El tiempo de que te prepares está al abrir tus ojos cada mañana. Amén. Para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces, ahí viene ese entonces, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser prosperado en tu camino, varón? Aquí está la clave. Y todo te saldrá bien. No está diciendo que algunas cosas te saldrán bien. Está diciendo que todo, varón, todo a lo que tú te enfrentes te saldrá bien. Esa es la clave de bendición que Dios te da a ti, a la manera de Dios, la instrucción de Dios, porque la instrucción de Satanás es diferente. La instrucción de Satanás para que te vaya bien es que le pidas a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Le pides a la chamuquísima y la chamuquísima te hace la vida miserable. Te hace la vida miserable. ¿No se han dado cuenta la característica de las personas que adoran a la Santa Muerte? ¿Cómo es la característica de las personas que adoran a la Santa Muerte? Son agresivos, son prepotentes, son personas que siempre están en una situación de amargura, siempre dicen malas palabras, consumen drogas, alcohol, siempre andan ahí promoviendo narcotráfico y cosas de esas. Esos son los adoradores de la Santa Muerte. Siempre andan con pistolas, siempre andan con problemas, siempre andan con sus borracheras y cosas así, varón. En cambio, el que tiene el carácter y la personalidad de Jesucristo lo notas de inmediato. Te das cuenta que ahí está el carácter y la personalidad de Jesucristo. No necesita decir nada a la persona, simplemente con verlo ya te das cuenta que ahí está Jesucristo en esa persona, varón. Pero cuando una persona adora al diablo o a la Santa Muerte, que es lo mismo, te vas a dar cuenta porque el carácter y la personalidad de esa persona es semejante a la del diablo mismo. Así que, varón, tengan mucho cuidado, cuiden mucho su alma, tengan el carácter y la personalidad de Jesucristo, pero aprendan a revertir, quitándole a Satanás los derechos legales que antes le habían otorgado. Mientras tú le sigas dando derechos legales vigentes a Satanás, Satanás nunca se va a ir de tu vida mientras tú no reprendas y canceles todo lo que tú antes le habías aceptado, o si le habías ofrendado. Tienes que arrepentirte de todo eso y decirle a Dios: Señor, perdóname, y que el diablo escuche que tú ya
te estás arrepintiendo de todo lo malo que hiciste antes, varón. Amén. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas que quedaron atrás. He aquí todo es hecho nuevo. Así que si el diablo viene y te recuerda algo del pasado, no le hagas caso, porque si ya estás en Cristo, ya fue cosa del pasado. Si el diablo viene y te recuerda algo, dile, hey, diablito, se nota que no conoces la palabra de Dios o te estás haciendo plátano. ¿Qué es lo que pasa? Sí, un segundito, ahí voy. Vamos a entrar a preguntas y respuestas en un segundito, ¿no? Ahí vamos a entrar. Ahí aguántame, porque sí me interesa lo que me vas a decir. Entonces, el diablo muchas veces dice, pues él no se ha retractado. Se entregó a Cristo, pero no se ha retractado. Yo sigo teniendo derechos legales. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios, las cosas viejas quedaron atrás. Sí, quedaron atrás, pero ya tú te retractaste de todo eso. Ahí te va, te voy a poner un ejemplo. Antes consultabas a la Ouija, suponiendo, consultabas la Ouija. Y obviamente toda una bola de demonios entró a través de ese medio. Pero tú dices, ya no consulto la Ouija, pero ahí la tienes debajo de la cama, por decirlo así. No, tienes que destruir todo eso. Yo antes le adoraba a la Virgencita de Guadalupe, pero ya no le pido, pero ahí la tengo. No, tienes que destruir todo lo que no es compatible con Dios, varón. Porque si no destruyes lo que es de Satanás, Satanás cree que todavía hay un derecho a favor de él, aunque te hayas entregado a Cristo. Amén. O sea, ¿a qué voy con esto, varón? Que no es compatible que yo diga, me entrego a ti, Señor Jesucristo, pero aquí tengo la chamuquísima todavía tengo mis imágenes, todavía tengo... No, me entrego a ti, Señor Jesucristo, y cancelo todo el mugrero pasado. Empiezas a destruir todo lo que antes adorabas, varón. Empiezas a destruir, no a regalar, porque aguas con eso. No, es que era un regalo de mi jefecita que me regaló la imagen de la Virgencita. Pues ¿cómo voy a destruir la imagen de la Virgencita? Mejor se la doy a mi hermano que todavía sigue siendo católico. Se la voy a dar a mi hermano. Pues ahí le pasas la maldición a tu hermano y tú eres el cómplice de que tu hermano esté en maldición. O sea que sigue habiendo un derecho legal de Satanás a favor de Satanás en la vida tuya, varón. Tienes que destruir y cancelar todo aquello que era compatible con Satanás en tu vida. Así es como funcionan las cosas de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron atrás. O sea, todas tus acciones, varón, es así. Las acciones que tú ya has hecho ya quedan perdonadas y limpiadas en el poderoso nombre de Jesucristo. Todas aquellas cosas materiales hay que destruirlas, hay que cancelarlas. Los derechos legales que le hayas dado a Satanás, de que por vida me entregué a ti, que quién sabe qué. Mucha gente así lo ha hecho con Satanás. Pactos de por vida, varón. Ofreciendo a hijos de por vida. A lo mejor uno de ustedes o alguien de nosotros ha sido entregado o pactado a la Santa Muerte y ni siquiera te has dado cuenta, varón. Ahí tú, al entregarte a Jesucristo, se cancela toda esa maldición. Amén. Pero si tú mismo tienes algo que ofreciste al mismo diablo, tú mismo tienes que cancelar. Pero si eres un afectado indirecto, en el poderoso nombre de Jesucristo se cancela todo pacto con Satanás, varón. Amén. Dice la palabra de Dios, yo soy Jehová, tu Dios, que visito la maldad de los padres. O sea, lo que hicieron, esa maldad de los padres, me voy sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de esos padres que me aborrecen. Por eso es importante entregarse a Jesucristo, varón. Amén. Para que si tus padres se equivocaron, quede cancelado en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si un padre o madre o alguien de autoridad tuya te maldijo, ¿sabes una cosa, varón? Al entregarte tú a Jesucristo queda rota esa maldición. Amén. Tú la estás rompiendo.
O sea, sí me explico. ¿Qué cosas se destruyen inmediatamente y qué cosas tienes tú que destruir en el nombre de Jesucristo? Son dos parámetros totalmente diferentes, varón. Pero lo cierto es que si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo. No en la Virgencita, ni en San Pascual Bailón, ni en San Judas, ni San Chucho. No, en Cristo. Si alguien está en Cristo, así dice la palabra de Dios, nueva criatura eres. Amén. El diablo quiere venir otra vez a fastidiarte en tus pensamientos. Dile, hey, ya soy nueva criatura en Cristo. No vengas aquí a poner gorro. Amén. Estamos, varón. Amén. Recuerden esto, que ustedes todo lo pueden en Cristo que les fortalece. fortalece. Porque ustedes con Cristo son mucho más que vencedores. Amén. Vamos a orar para terminar este momento.